Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 11, apostasía e intercepción. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces has intentado serle fiel a Dios y has fallado? Mas sin embargo nosotros nos damos cuenta que a pesar de que fallamos, Dios nunca nos falla. Y Él está ahí siempre para perdonar nuestras faltas, nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad. El pueblo de Israel falló una y otra vez. Y más sin embargo, Dios siempre estaba ahí. Ah, ¿Sabes que cuán difícil pudo haber sido para Moisés ese trabajo que no es nada fácil? Sí, ese trabajo que muchas de las veces mmm, nadie quiere, o que muchas de las veces nosotros decimos no se puede. Pero no es porque nosotros no queramos, sino porque tenemos miedo al compromiso. Vamos a orar para iniciar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente para poder grabar la lección, para poder estudiar y meditar en ella, Señor. Por favor, le suplicamos que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y que por favor que perdone nuestros pecados. Por favor, Señor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La lección 10 nos mostraba cómo es que Dios le dio a Moisés las tablas. Sí, los 10 mandamientos. Y nos dimos cuenta que el versículo 18, el más específico, ¿no? Que decía que fue escrito con el dedo de Dios. Y ahora nosotros nos damos cuenta de que a pesar de que Dios les había dado los mandamientos y ellos se habían comprometido, no solamente una vez, sino 2 veces, sino 3 veces, a serle fiel, y más sin embargo habían fallado. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos ahí en Éxodo 32, versículo 31 y verso 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué harías tú? ¿Cuánto tiempo había pasado cuando ellos escuchaban truenos, relámpagos y escuchaban la voz de Dios y prometieron serle fiel? Es que a veces prometer no cuesta nada. Muchas de las veces decir o hablar no cuesta nada, sino cumplir. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró un ídolo, el becerro de oro. ¿Cómo pudieron hacer eso después de tantas señales poderosas y experiencias y milagros? Sí, los había sacado de Egipto con su mano poderosa, había abierto el mar rojo, había dado maná, les había dado agua. Ellos habían visto, lo habían vivido. ¿Y cómo podrían cambiar de pensamiento tan rápido? Podría haber muchas respuestas para ese interrogante y tal vez algo acertado en todas ellas. ¿Acaso el pueblo no entendía que era Dios, quién era Dios en realidad? Pues probablemente que sí. Probablemente que no habían llegado a entender, no habían llegado a conocer a Dios. Y es por eso que cuando nosotros leemos nuestra Biblia ahí en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el gran problema de la humanidad también hoy en día es que nosotros no hemos llegado a conocer a Jesucristo, mucho menos llegar a conocer a Dios. Nosotros nos damos cuenta de todo lo que Él hace y sigue haciendo, y más sin embargo no hemos llegado a conocerlo. Probablemente que puedas llevar mucho tiempo en la iglesia, sí,
10 años, 20 años, 30 años y no has llegado a conocer a Dios? ¿Cuál crees que sea la razón? ¿O por qué causa, por qué motivos no hemos llegado a conocer a Dios? Quizás porque nos ha faltado conocimiento. O quizás porque nos ha faltado orar también. A veces nosotros nos da flojera orar, nos da flojera estudiar, porque no queremos aprender. Nos pasa. ¿Sabes qué? Cuando Moisés sube al monte, 70 ancianos, los tres sacerdotes, que eran Aarón y sus hijos, Josué y Moisés, ellos ahí fueron consagrados. Ellos ahí recibieron el poder del Espíritu Santo. Ellos ahí fueron nombrados jefes. Los 70 y 5 más ahí. ¿Por qué falló el liderazgo? ¿Por qué crees tú que fallas como líder o por qué yo fallo como líder? ¿Cuál es el problema de nosotros? Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero muy largo para el pueblo de Israel y para los sacerdotes. Cuando tú oras, mira, no vamos a ir muy lejos. Cuando tú te arrodillas para orar, ¿cuánto tiempo tardas orando? Probablemente que 5 minutos, algunos 1 minuto, quizás 10, quizás 20. Pero cuando tú estás acostumbrado a orar media hora todos los días, el tiempo es corto. Parece que no has orado nada. Mas sin embargo, cuando tú estás acostumbrado a orar solamente 1 minuto y te toca orar con alguien más, eso se te hace eterno. Sí, esos 40 días para Moisés fueron como un respirar, pero para Aarón fue demasiado. Y la gente empezó a murmurar. Sí. Si lo podemos mirar ahí en el versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos nada de él. Y nosotros no podemos quedarnos aquí. A nosotros nos gusta estar en acción, entrar en acción. Qué fácil, ¿no? Qué rápido. Cuando Dios los manda a hacer algo, que entren en acción, no quieren. Pero ahora sí quieren. Es algo curioso. ¿Por qué Aarón no estuvo a la altura como líder? Quizás estaba cuidando sus intereses. Quizás como líder tuvo miedo morir. Probablemente a muchas personas les da miedo morir por decir la verdad. A muchos les da miedo perder un amigo, dizque amigo, por decir la verdad. A otros les da miedo perder su trabajo por decir la verdad. Pero cuando hablamos de Dios, a través de la historia, tú puedes darte cuenta que han existido personas que fueron fieles a Dios. Tú puedes mirar a los 3 hebreos que no tuvieron miedo. Tú puedes mirar a José. Y hay muchos más. Martín Lutero no tuvo miedo en decir la verdad. Mas sin embargo, decir la verdad le costó morir en la hoguera. A Esteban, morir apedreado. Probablemente que cuando tú llegas a conocer a Cristo, cuando lleguemos a conocer a Cristo, no vamos a tener miedo de decir la verdad. No vamos a tener miedo de morir. Porque Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, mira, muchas de las veces no nos damos cuenta de nuestros errores, pero cuando Dios les estaba diciendo al pueblo, los llamó, ¿no? Para que vamos a construir un santuario. Y muchos, bueno, pero al final de cuentas cedieron. Ahora,
Traigan todo lo que tengan, oro, plata, tráiganlo, todo lo que tengan oro, démelo. Y ahí fueron corriendo. A veces nosotros tenemos miedo darle a Dios, pero al mundo no. ¿Cuánto dinero no has gastado con los supuestamente amigos? Pero a la causa de Dios no. Hay personas que no tienen trabajo, tú no quieres apoyar. Hay personas que no tienen que comer, tú no quieres apoyar. Hay personas que están enfermos y tú no quieres apoyar. ¿Por qué? Para hacer frente a semejante crisis hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular. Hoy hay muchas personas que se dicen ser pastores, ¿no? Pero si no hay dinero, no son pastores. Pero además, date cuenta de algo. Están diciendo la verdad. ¿A dónde están conduciendo al pueblo? Quizás no se llaman Moisés, quizás se llaman Aarón. ¿Por qué? Porque piensan que están adorando a Dios, pero realmente no. Hay que tener cuidado. Hay que ir a la Biblia y estudiar, y hay que pedirle a Dios sabiduría para que podamos nosotros entender y mantenernos firmes. Hay mucha mentira, sí, y poca verdad, sí. Y mira cómo Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo, pero de nada le valieron sus excusas y sus terfugios. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo hacía tanto más odioso su pecado. No era cualquier persona, no era cualquier líder, era el sacerdote elegido por Dios. Y sabes, Dios había hecho tantas cosas por él, por medio de él también. En Deuteronomio 9:20, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. A veces nosotros no llegamos a entender por qué suceden las cosas, pero cuando nosotros estamos mal, tendremos también que aceptar que estamos mal. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante los ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal, a cometer pecado. Porque tú, sabiendo la verdad, haces lo malo, te es pecado. Es por eso que Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes la verdad, vive la verdad. Porque si no, te vas a perder. Si no, me voy a perder. Aquí es cuando nosotros miramos la diferencia entre Aarón como un dirigente o un gobernante de Israel. El pueblo lo acosa para que le haga dioses que vayan delante de él, y él cede. Sí. No solamente eso, sino que le dice, aquí están tus dioses. ¿Te imaginas? En Éxodo 32:6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Te imaginas? El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio, Apis, o al dios vaca, Jabor. Se trataba de una flagrante transgresión del primer y segundo mandamiento. Dios les había dicho, yo soy tu Dios. ¿Cómo es tu Dios? Celoso. Y luego le dice, no te hagas imagen a ninguna semejanza. Porque, ¿qué beneficio vas a tener? Acabas de vivir una esclavitud horrible, una enseñanza horrible, y tú pudiste darte cuenta que los dioses, esos 1500 dioses, no sirvieron de nada porque no pudieron detener o apaciguar el poder de Dios. Ahora, Dios los enfrenta y son derrotados. Ahora, todo es creación de Dios. ¿Sabes lo más triste? Es que yo quiero adorar a Dios a mi manera, y yo me hago un Dios a mi manera. Aarón dice,
Yo solo tiré ahí, al fuego, tiré el oro y mira lo que salió. Sí, mira lo que salió. Un becerro. Qué casualidad, ¿no? Como arte de magia. Tú no vas a pecar por arte de magia. Pero es cierto, ¿no? Que un pecado te lleva a cometer otro. Acuérdate de Eva. Ella cometió un pecado y ese pecado lo llevó a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y muchas de las veces cuando nosotros no tenemos a Dios, cuando no le somos fieles a Dios, ese pecado nos lleva a otro, la mentira lleva a otro y a otro. Y así sucesivamente. Por más que nosotros intentamos, pero cuando intentamos a nuestra manera, es fracaso. Ahora, el orden de la creación se invirtió. En lugar de comprender que había sido creados a imagen de Dios, hicieron un Dios, ni siquiera su propia imagen. ¿Cómo te imaginas tú a Dios? Ellos, los sacerdotes, escucharon la voz de Dios. Dios les habló. Pero ni siquiera ellos pudieron imaginarse cómo era Dios. Y ahora yo quiero adorar a Dios, dice él, no, voy a adorar, este es tu Dios, pero no era. Es por eso que hay cosas que nosotros no vamos a entender cuando tú te imagines cómo es Dios. Qué difícil, ¿no? ¿De qué manera refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos 1, 22 al 27? Ellos, vamos a leer algunos versículos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podemos entender eso? De que aquí está Dios, te muestra el poder, te muestra lo que Él es capaz de hacer, te guía, te conduce, como lo quieras llamar, y te quiere llevar a la tierra prometida. Como tú y yo no podemos entender el gran amor de Dios, la misericordia de Dios. Qué complicado, ¿no? También nosotros podemos mirar que en Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. No digas que vas a ser fiel cuando no puedes. Hay cosas que tú intentas. Yo estoy luchando por cambiar mi carácter y no puedo. Yo no puedo decir, sí, mañana mi carácter va a ser diferente, yo voy a ser diferente. Si yo no puedo cambiar, yo necesito de Dios. Yo necesito que Él haga un milagro en mi vida, que Él transforme mi vida. Yo necesito de Él. Yo muchas veces he intentado no enojarme y me enojo. Probablemente que a ti te sucede lo mismo. Yo no sé cuál sea tu lucha, pero yo estoy seguro que estás luchando y más sin embargo no has llegado a nada. ¿Por qué? Porque lo intentamos solamente y no le pedimos a Dios que Él tome nuestras cargas. También en Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Por tanto, han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Mira, yo me quedo pensando, ¿por qué Dios ahora dice, tu pueblo? Nosotros muchas de las veces decimos, yo soy hijo de Dios. Pero mira qué claro te lo deja Dios aquí. Y qué claro me lo deja Dios. Ahora ya no es su pueblo. ¿Por qué ya no es su pueblo? Dice, este pueblo que tú sacaste. No está diciendo que yo saqué, ¿verdad? Dios no dice, yo lo saqué. Dice, tú lo sacaste. ¿Por qué ya no es su pueblo? Porque han roto su pacto. Y es por eso que nosotros miramos que cuando Moisés desciende, rompe las tablas.
¿Por qué rompió las tablas? ¿Alguna vez te has preguntado? Sí, porque también el pacto se había roto. Ya no había pacto con Dios. Ellos no quisieron que Dios los dirigiera. ¿Y sabes lo que eso sucede? Cuando tú no quieres obedecer los mandamientos de Dios, tú dices, yo no quiero que Él me dirija. ¿Qué estás diciendo tú? Yo soy más sabio, más inteligente que Dios. Y yo te pregunto, ¿es real eso? ¿Es real que tú eres más inteligente que Dios? ¿Que tú sabes más que Dios? ¿Sabes por qué Dios le había dado los mandamientos? Porque quería que fueran felices, que no se metieran en problemas, que vivieran felices en la tierra prometida. Por eso todos los vecinos, dijo, yo les voy a enviar avispas, yo voy a hacer todo lo posible para que ellos se vayan y ustedes puedan tener paz. Yo los voy a proteger. Ahora, ¿era una forma de protegerlos? Sí. Pero ahora, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Yo no necesito de Dios. ¿Y qué dice el pueblo ahora? ¿Tú piensas que guardar los mandamientos es una carga para ti? ¿Que eso no te lleva a nada? Pero ahora, piensa por un momento. Si tú te has casado y alguien se lleva a tu esposa, ¿no es pecado eso? Sí. Pero más sin embargo, cuando tú aceptes que es pecado, que tú digas que es amor a Dios y que es amor al prójimo, que así se definen los 10 mandamientos y tú puedas entender el verdadero amor que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Es por eso Él dice, este no es mi pueblo, ellos no quieren nada conmigo. Mira, qué triste, ¿no? Lo podemos mirar así. Eso es lo único que Dios no puede hacer, obligarte. Él no te puede obligar a que tú guardes sus mandamientos. Él no puede obligarte a ti que tú le ames. Él no puede obligarte a ti que tú ames a tu prójimo. Porque Él te creó con libertad. Sí. ¿Llora? Sí. ¿Le duele? Sí. Cuando tú no quieres obedecer. Y cuando yo no quiero obedecer. Qué triste, ¿no? Probablemente que yo me quiero salvar, pero a mi manera. Yo quiero vivir, pero a mi manera. Porque a mí no me gusta que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. ¿Te imaginas? Que así somos nosotros. Y por eso que Dios no podía hacer nada más por ellos. Porque Él ya lo había hecho todo. ¿Qué más podía hacer Dios? Ahora dime tú, ¿qué más puede hacer Dios por ti? Dice, la idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios. Ahora dime tú, probablemente que tú no tengas un ídolo ahí de barro o de madera, pero muchas de las veces el trabajo, si el trabajo ocupa el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Si el dinero ocupa el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Si la televisión ocupa el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Si tus hijos, tu esposa, tu padre, tu madre ocupan el lugar de Dios, ese es tu ídolo. ¿Me entiendes? Algo que ocupe el lugar de Dios. Sí, ir al mall. Tú prefieres ir al mall por no ir a la iglesia. Ese es tu ídolo. Las compras. Hay muchas formas. Todo lo que te haga apartarte de Dios, ese es tu ídolo. Así de sencillo. Dios no se complica. El que se complica la vida somos nosotros. Y sabes que nosotros somos muy creativos, ¿verdad? Nosotros nos hacemos la imagen que a nosotros nos gusta. Sí, mira qué casualidad que Aarón hizo un becerro igualito al que tenían allá. No lo echó nada más allí, ahí salió. Él lo fundió, él lo hizo. Y mira, qué curioso que salió igualito, se parecía a los ídolos que tenían allá. Y muchas de las veces nos sucede lo mismo. Nosotros queremos vivir igual como vivieron nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué creemos que es lo correcto? Es lo que pensaban. Y entonces en Éxodo 32:9 dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.
Qué difícil, ¿no? Ahora yo te pregunto a ti, ¿crees tú que ha cambiado esto? ¿Verdad que no? Todo sigue siendo igual. Todo sigue estando igual. También dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y te dé y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes? ¿Qué va a decir? Mira, yo te voy a dar otro pueblo. Y aquí está un verdadero líder. Sí. ¿El pueblo falló? Sí. Pero dijo él, yo estoy con el pueblo. Este no es mi pueblo, este es tu pueblo. Yo no lo saqué. Usted fue el que lo sacó. Yo no quiero otro pueblo, yo quiero este pueblo. Y oró por él. Sí, esos líderes que no se corrompen. Esos líderes que no los cambia el dinero. Sí, esos líderes que no están dispuestos a vender la verdad. Esos líderes son los que se necesitan. Sí. Vas a morir en el fuego, no me importa. Mira, todo lo que te voy a... no me importa. Porque yo sé en quién he creído. Y Moisés sabía que Dios era bueno. ¿Sabes? Había pasado 40 años aprendiendo en el desierto. Fue complicado, sí. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros nos equivocamos, necesitamos tener esa lección. Y esa lección nos tiene que servir de algo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Ahora, y dijo en el versículo 20, y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y él dice, no se enoje mi señor, pero usted conoce este pueblo, usted conoce a esta gente, y si yo no les obedecía me iban a matar. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? Dice, salió el versículo 28. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre el muslo y pasad y volved de la puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Mira, qué tristeza, ¿no? Que Moisés les está diciendo, ya pecaron, ok, arrepiéntanse. Dios los va a perdonar. Ya se dieron cuenta de lo que han hecho. También es de ser humano que hay que reconocer. Cuando fallamos hay que reconocerlo. Sí, yo fallo, tú fallas, todos fallamos porque pecamos. No hay justo ni aun uno, solo uno. Dice Pablo en Romanos 3:10, no hay ni un solo justo. Mas sin embargo, están mirando la tormenta, la tragedia que está, y aún hay personas que están haciendo lo malo. Sí. A pesar de todo lo malo que estaban viviendo y estaba pasando, no tuvieron temor de Dios. ¿Te imaginas? Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? Probablemente que muchas, ¿no? ¿Cuántas veces? Pero dime nada más, ¿cuántas veces te ha llamado Dios? ¿Cuántas oportunidades te ha dado? Yo sé que muchas.
Y a pesar de que Él te sigue dando oportunidad, tú y yo seguimos fallando. Qué tristeza, ¿no? Qué horrible. Solo la tribu de Leví, solo la tribu de Leví no se contaminó. Y entonces dice que cuando la Biblia te dice a ti no unáis en yugos desiguales porque eso trae consecuencia, aquí se estaba viendo la consecuencia. Muchos hombres israelitas se casaron con mujeres egipcias y eso estaba corrompiendo. En el matrimonio tú no puedes ir a la derecha y otro a la izquierda. Tenemos que ir en el mismo camino. Uno al otro, en el mismo camino. Podemos no pensar lo mismo, pero tenemos que vivir lo mismo. Sí, porque cada uno piensa diferente. Pero cuando hablamos de matrimonio, hablamos que todo tiene un propósito. Cuando hablamos de Dios, sí, tú sabes una cosa, otro sabe otra cosa y otra cosa. Tú desempeñas una cosa, otras cosas. No hacemos el mismo trabajo, mas sin embargo, tenemos el mismo enfoque, nuestra salvación. Y tuvieron que morir 3,000 personas porque no tuvieron temor de Dios. Qué triste, ¿no? Que a pesar que ahí está la oportunidad, no la quisieron tomar. Y es por eso que yo te preguntaba cuántas oportunidades te ha dado Dios. Porque yo no sé cuándo va a volver, pero yo sé que va a volver. Pero yo no sé cuándo voy a morir. Y aunque sé que voy a morir, yo necesito tomar mi decisión. A veces nosotros queremos dejarlo todo para mañana, pero quizás mañana podría ser demasiado tarde. Dice en Éxodo 32:21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aarón trató de excusarse con su transgresión. Solo lo eché al fuego y salió este becerro. Lo que empeoraba las cosas era que el propio Aarón había sido muy honrado por Dios, pues se le habían concedido muchos privilegios que incluyeron subir a la montaña con Moisés y los ancianos. Qué trágica ironía al afirmar que había ocurrido un milagro, un becerro. ¿Sabes? Allí en Éxodo 32:30, 31 y 32, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Me perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba dispuesto a dar la vida por ese pueblo que no lo merecía. Que así, aquí miramos un paralelo que Moisés es igual que Cristo, ¿no? Cristo dejó todo, la honra, la gloria, al igual que Moisés en Egipto. Moisés ahora dice: yo no quiero salvarme si este pueblo se va a perder. Quítame la vida. Cristo dijo: yo voy a pagar el pecado de ellos. Yo voy a morir por ellos. Muchas de las veces nosotros no miramos todo hasta allá, ¿no? Como Cristo estuvo dispuesto a morir por mí, aún sin merecerlo. Y aún aunque Él murió, muchas de las veces yo lo tomo a poco. Así como el pueblo de Israel con Moisés. Pero ahora Dios le dice: no, cada uno tiene que pagar por sus actos. O sea, como seres humanos, yo no puedo morir para salvar a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos. Yo, a luchas, sí puedo salvarme con la ayuda de Dios, ¿no?
tomar mi decisión, pero yo no puedo tomar decisión por otro. Y Dios le está diciendo, no, Moisés, si tú mueres, no puedes salvar a nadie. Mas sin embargo, Él está intercediendo por ese pueblo. Qué valiosa es la oración. Muchas de las veces oramos porque agradecemos a Dios. Muchas de las veces oramos porque tenemos necesidad. Muchas de las veces oramos porque estamos enfermos. Pero también muchas de las veces oramos por otras personas. Pero qué triste es que muchas de las veces no oramos ni por nosotros mismos, ¿verdad? Aquí lo ves, Moisés, orando. Orando por un pueblo que no lo merece. Y cuando ves a la cruz, ves a Cristo muriendo por alguien que no lo merece. Eso somos tú y yo. Pero ahí está la gracia. Y ahora le dice, está bien, yo los voy a perdonar. Y él no queda conforme y él le dice, muéstrame tu gracia. ¿Te imaginas? Qué gran pedido, ¿no? Sí, yo quiero mirar. Yo quiero mirarte. Yo quiero saber que realmente has escuchado mi oración, que realmente has contestado mi oración, mi pedido. Y ahí está Dios mostrándole. Solo le dice, escóndete tras la peña, en medio de las peñas para que no me veas. Pero vas a mirar la gloria. Ahora yo te pregunto, ¿Dios es bueno? Claro que sí. Aunque no lo merecemos, Él te sigue dando una nueva oportunidad y me sigue dando una nueva oportunidad. Pero ahora soy yo y eres tú el que decide. Sí, la puerta está abierta. Las oportunidades ahí están. Solamente que no abusemos. Solamente que no tardemos demasiado, porque quizás mañana podría ser demasiado tarde. Yo no sé cuál es tu decisión, pero de todo corazón yo deseo que tomes la mejor. Sí, que tomes la mejor decisión. Porque hoy puede ser el día. Sí, porque mañana podría ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga. Y de todo corazón, toma la mejor decisión. Oramos. Señor, le damos las gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de que le fallamos una y otra vez, usted nos sigue amando y nos sigue perdonando y nos da una nueva oportunidad. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, por su perdón. Gracias, Señor, por venir a morir por cada uno de nosotros. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en su promesa y en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.